Buenos días, hoy en el curso de Eclesiología vamos a presentar los puntos principales que muestran la tensión en la Iglesia entre la diversidad versus uniformidad, la centralización versus descentralización. Como primera parte vamos a presentar la diversidad versus uniformidad. Como primer punto de la diversidad vamos a ver la multitud de manifestación del Espíritu en la vida de la Iglesia, y frente a esto, cuando se dice fuera de la Iglesia no hay salvación, de alguna manera se está estructurando o limitando. Como segundo punto tenemos a San Agustín, que eligió una iglesia mixta, una iglesia que abarca buenos y malos, y frente a esto vamos a ver una uniformidad en cuanto se presenta a los donatistas, en cuanto simplemente optan por una iglesia pura. De alguna manera están limitando y excluyendo a ciertas personas. Como tercer punto vamos a ver una iglesia para las masas y no para una élite. En este aspecto, ¿qué es lo que se quiere decir? En cuanto se opta por todos y no por ciertas personas. Frente a esto, vamos a ver la consolidación del poder. El Papa tiene el poder político y religioso. En el contexto de la historia, cuando vemos que estos dos aspectos se unen, trae ciertos problemas en la Iglesia. Es por eso que se debe tener en cuenta este aspecto. Como siguiente punto de la diversidad tenemos el universalismo cristiano, en cuanto se expande para todos, y frente a esto el nacionalismo judío, que de alguna manera es más reducido y que presenta una uniformidad. Siguiente punto, intención interior, que es algo esencial al cristiano. En este aspecto es algo que nos caracteriza como seguidores de Cristo, y frente a esto vamos a ver una uniformidad en cuanto se presenta la piedad farisaica, en cuanto simplemente se opta por el simple cumplimiento de la ley, olvidando al prójimo, la misericordia, la caridad. Siguiente punto, vamos a tener en cuanto que vemos que Jesús se dirigió a todo Israel, al que vino a reunir y congregar. Y en este aspecto vamos a ver una uniformidad en la presencia de los esenios de Qumran, que se presentan como una secta. Como siguiente punto de la diversidad, frente versus uniformidad, vamos a ver las comunidades de origen paulino. Y frente a esto, la Iglesia Madre de Jerusalén, en cuanto muestra una estructura sinagogal del judaísmo. Siguiente punto, vamos a ver los ministerios, en cuanto se ve una diversidad en el aspecto que se extiende a los obispos, en ese tiempo a los apóstoles, diáconos, catequistas. Y frente a esto vamos a ver el linaje de los papas, en cuanto en ese tiempo se tenía la concepción que simplemente podían optar o llegar simplemente los que pertenecían a esa línea. Bien, ¿qué podemos decir? Que la diversidad da vida, mientras que la uniformidad mata la vida de la Iglesia, como lo dice el Papa Francisco. Y en resumen, ¿qué podemos decir? Que la uniformidad mata a la unidad, la uniformidad mata y la unidad da vida. La unidad tiene que estar basada en la diversidad. Donde no hay diversidad, se limita la relación entre los distintos miembros del cuerpo. Bien, ahora vamos a pasar a una segunda parte: centralización versus descentralización. Como primer punto tenemos la DIAG, dirigido internamente a los que quieren ser miembros de la comunidad. De alguna manera se centraliza, y frente a esto el querigma hacia los de afuera, a extra, que se expande hacia todos. Y como segundo punto vamos a ver la centralización eclesial.
Este aspecto vamos a ver que trae ciertos problemas en cuanto vemos en la historia de la iglesia, en la separación de la iglesia oriental y la iglesia occidental. Frente a esto, vamos a ver que se presenta una descentralización a partir del compartir, expresada en una comunión, y como ya también lo decía San Pablo, en cuanto que los que tienen deben preocuparse por aquellas comunidades que no tienen. Y como tercer punto, vamos a ver la clericalización y mundanización eclesial, y frente a esto, un aspecto misionero y cultural, una mejor inculturación del Evangelio, como también vemos en la historia de la iglesia desde los principios, cuando los apóstoles y misioneros iban evangelizando y formando nuevas comunidades. Bien, la excesiva centralización afecta a la iglesia, mientras que la descentralización produce efectos, y esto da frutos en beneficio de la iglesia. En conclusión de toda esta exposición, ¿qué se puede decir? Que la diversidad y la descentralización son dos aspectos fundamentales en la vida de la iglesia y por la que debemos optar. ¿Por qué? Porque le permite crecer y a partir de esa pluralidad vivir en comunión y construir el reino de Dios. Y con relación al tema, teniendo en cuenta, quería concluir con una oración y también me gustaría que ustedes participen. Dios Trino, te nos ha revelado como Padre y Creador, como Hijo y Salvador, como Espíritu y Dador de vida, y sin embargo eres uno. Superas y trasciendes nuestras fronteras humanas y nos renuevas. Danos un corazón nuevo para superar todo lo que pone en peligro nuestra unidad en ti. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Amén.